Bien, colegas, es un gusto saludarles, espero se encuentren bien. Les estoy compartiendo, de acuerdo a lo que convinimos, nuestra clase pregrabada correspondiente a hoy miércoles eh, 14 de agosto, correspondiente al horario de 6:30 a 7:30. Nosotros en la clase del lunes trabajamos o comenzamos a trabajar el método del coaching, ¿verdad? Y dijimos varias cosas de ese método. Decíamos, entre algunas cosas, acá haciendo un breve resumen, que el coaching es una metodología que basada en ciertas técnicas nos permite empoderar a una persona para que no solamente identifique sus situaciones, brechas o problemáticas, sino que también descubra el potencial que tiene que le permita a su vez tomar decisiones asertivas. ¿Okay? Eso lo decíamos como un concepto general de lo que es y para qué sirve el coaching. Pero también hablábamos de unos principios, ¿verdad? Unas características que son unos principios y decíamos que el principal elemento que conforma a la metodología del coaching es que se basa en preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿verdad? De tal manera que puedan lograr movilizar la fibra del cliente, en este caso el coachee, para que vaya descubriendo la situación real en la que se encuentra, ¿verdad? Otra de las cosas que decíamos es que es confidencial lo que se trabaja, no está permitido, no se vislumbra hacer críticas al coaching, perdón, al coachee, al cliente, porque precisamente vino en busca de apoyo, acompañamiento. La observación, el modelaje de conductas, la gesticulación son elementos que también son importantes tomarlos en cuenta dentro del proceso. Otra de las cosas que decíamos es que el coaching, para que sea efectivo, mientras podamos sacar al colaborador o al cliente coaching de su zona de confort, es decir, de su oficina, va a ser mucho mejor tenerlo en un terreno neutral. Una de las cosas que decíamos entonces es que el proceso de descubrimiento lo que busca es hacer uso de esas técnicas, ¿verdad? Una de ellas es las preguntas abiertas y cerradas, así como la capacidad de escucha activa, que está asociado a la empatía, ¿verdad? De tal manera que podamos explorar comportamientos, comunicación, tonos, gesticulación, emociones, de tal manera que nosotros podamos ir descubriendo en qué situación se encuentra este cliente, este coachee, esta persona, ¿verdad? Y también hablábamos bastante sobre las metas, es decir, uno de los principales elementos antes de comenzar a desarrollar el proceso de coaching es dejarle clara las metas u objetivos con el cliente, es decir, que podamos tener claridad ambas partes de qué es lo que se persigue. Eso es fundamental. Bien, ahora entrando ya en detalle, eh, uno de los puntos que hay que también tener claro es cómo vamos a desarrollar un plan de acción que nos permita a nosotros, ¿verdad? Este, pues ir avanzando a través de un plan, un camino, un hilo conductor en función a la meta o a los objetivos que se han planteado para este cliente, ¿verdad? Eh, por supuesto que el protagonista es el cliente, el coachee. Nosotros somos el acompañante. Pero es posible que en el camino se puedan hacer ajustes, puesto que uno propone un plan de acción. Yo les comentaba en la primera clase que, por ejemplo, las sesiones no pueden durar más de 90 minutos. Entre 60 y 90 minutos es un tiempo bastante útil y suficiente para ir trabajando, porque la idea no es abrumar al cliente con preguntas, con situaciones, con actividades que tiene que hacer, sino que esto hay que llevarlo de la mano, pero de una manera planificada y que no rompa ese molde que queremos alcanzar, que es este, pues la confianza, el interés y que esa misma persona vaya descubriendo sus potencialidades y por ende sus soluciones. Otro de los puntos que hay que seguir, hay que hacer,
es tomar en cuenta que todo este proceso hay que monitorearlo, ¿verdad? Lo que sería el seguimiento y la evaluación. Hay que monitorearlo y evidentemente lo va a monitorear ustedes como coach, ¿ok? Y no necesariamente el monitoreo tiene que ser presencial, es decir, yo puedo monitorear a una persona conversando, hablando de coaching, conversando, revisando cómo se siente con los avances, por qué se siente desmotivado, por qué siente que va lento, pero yo también puedo observar comportamientos, conductas. Yo también puedo observar eh, eh, manifestaciones, es decir, formas de relacionarse, formas de manejar una situación, porque eh, eso es lo que nos va a decir a nosotros hasta qué punto estamos avanzando, vamos a decirlo de esa manera, hasta qué punto estamos avanzando. Y si es necesario hacer alguna adaptabilidad, algún ajuste, pues entonces va a ser fundamental que ese seguimiento, ese monitoreo y esa evaluación eh, nos permita tomar esas acciones. Hay situaciones en las que cuando uno hace un monitoreo a la persona no le tiene que decir lo que descubrió, porque acuérdense que el principio es que a través de las preguntas la persona se vaya siendo consciente de sus respuestas y por ende de los posibles cambios. Pero yo hago un monitoreo, una evaluación, un seguimiento, una medición para ver también si lo que yo he planteado se está cumpliendo de alguna manera y si es un tema que le cuesta mucho al cliente, si es un tema donde veo que no hay el interés suficiente. O sea, pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Y yo podría replantear esa situación. Eh, Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de las técnicas para gestionar el coaching, ¿verdad? Porque hablamos que es un método, pero este, hay técnicas, ¿verdad? O herramientas, también lo podemos decir. Y esas técnicas o herramientas son fundamentales que las conozcamos como coach, ¿verdad? Eso yo no le voy a decir al cliente, mire, yo voy a aplicar la técnica tal o la técnica tal. Acuérdense que uno de los elementos fundamentales es que dejemos claro el objetivo y que la persona sepa cómo se desarrolla el proceso a través de preguntas abiertas, preguntas cerradas, asignaciones, confidencialidad, no a la crítica, no a los, no a los consejos, nada de eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá algunas de estas técnicas que nos van a permitir lograr eso. Una es la escucha activa. Cuando nosotros hablamos de la escucha activa, estamos diciendo, ¿verdad?, que hay una disposición de querer escuchar para comprender y poder responder adecuadamente a mi interlocutor con el cual estoy estableciendo ahorita un proceso comunicacional, ¿verdad? Y aquí nos dice claramente, no es solo escuchar las palabras, el mensaje, porque no solo son las palabras, como lo dice acá, sino que también aquí vamos a enfocarnos en el tono. Nosotros sabemos que un tono fuerte puede ser por temor o puede ser por una emoción muy elevada, ¿verdad? O puede ser por una necesidad. Por ejemplo, un cantante tiene la necesidad de cerrar con una nota elevada. Pero una persona molesta, fuera de control, no se va a dar cuenta de su tono, simplemente es una manera de escape, ¿verdad? Pero muchas veces yo utilizo el tono porque se dañó el micrófono, estoy en el aula y tengo un número considerable de personas de audiencia y yo tengo que esforzar mi tono, ¿verdad? O sea, que el tono no necesariamente es malo, va a depender del contexto y de eh, la emoción que yo estoy viviendo en ese momento, ¿verdad? Y evidentemente la emoción y el lenguaje corporal de la persona. Entonces nosotros no solamente debemos dominar la técnica del coaching, perdón, el método del coaching, sino también este tipo de técnicas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo podemos aplicar para tener una comprensión mucho más detallada de cómo está o cómo se siente nuestro cliente y de qué manera podemos responder a esa situación que está viviendo? Acuérdense que muchas de las emociones, aunque no nos hagamos conscientes, es un temor, pero ni siquiera lo describimos como temor, sino que me siento mal, me siento preocupado, me siento irritado, pero al final es un temor, producto de que
tengo arraigado el patrón conductual de la preocupación, ¿verdad? Ahora, cuando yo practico la escucha activa, pues yo estoy fomentando la confianza, la empatía, la interrelación con mi cliente, con mi coachee. Y de alguna manera le estoy demostrando que no solamente lo quiero escuchar, sino que estoy buscando comprenderlo para que mis respuestas también sean coherentes en función a lo que estamos tratando. Eso significa entonces que aquí volvemos a la inteligencia emocional, ¿verdad? Que decíamos que la escucha activa era uno de los elementos dentro de las habilidades interpersonales, ¿verdad? Escuchar con la intención. ¿Okay? Otra es, ¿verdad? Como está acá, las preguntas poderosas. Las preguntas poderosas, y se llaman poderosas, porque además de que son preguntas abiertas o preguntas cerradas, lo que busca uno es que la persona reflexione, es decir, ¿quién? El cliente, el coachee. Como dice aquí, que generen un pensamiento profundo y no se enfoquen en una respuesta sencilla. Cuando yo genero una pregunta poderosa y busco no solamente descubrir y discernir nuevas posibilidades, sino que estoy invitando al cliente, al coachee, a que también busque nuevas posibilidades, entonces, por supuesto, que lo estoy llevando sin obligarle a tener un pensamiento profundo, cuya respuesta no es sencilla. Ejemplo, ejemplo de una pregunta poderosa. Si tomas esta decisión que me estás planteando, ¿ya has evaluado el impacto o los riesgos que pueda tener para ti o para tu grupo familiar o para tus compañeros o para la organización? Entonces lo que le estoy diciendo es, en pocas palabras, antes de tomar una decisión a la ligera, pero no se lo voy a decir, o sea, antes de que esta persona tome una decisión a la ligera, yo lo estoy llevando a que se dé el permiso de reflexionar, eh, analizar, eh, consultar, si es el caso, ¿verdad? De si esta decisión es la más adecuada. ¿Okay? Una de las aplicaciones es cuando las personas tienen creencias y esas creencias son limitantes, ¿verdad? ¿Y en qué los podemos ayudar? Bueno, lo podemos ayudar a que de alguna manera descubra en qué situación está, en qué nivel de conocimiento, en qué nivel de empoderamiento y pueda, digámoslo así, reconocer que todavía no ha madurado el proceso, pero que va en camino. Porque uno de los desafíos del coach es que la persona se desmotiva rápidamente porque cree que esto es una cuestión de la noche a la mañana. Y allí la habilidad de ustedes como coach de motivar a la persona. No solamente motivarla, sino ayudarla a que las creencias limitantes en este proceso no le ayudan. Pero no se lo podemos decir. Debemos buscar que lo comprenda a través de las preguntas poderosas. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, va a ir enfocado en un empoderamiento, ¿verdad? Por eso se habla de esas preguntas poderosas. Este modelo lo vamos el miércoles, cuando estemos conectados de manera sincrónica, lo voy a describir con más detalle y más ejemplo, ¿verdad? El método GROW es simple, lo que busca es ayudarnos a guiar una conversación a través del cliente y el coach, ¿verdad? El coach y el coach. Es el acrónimo de metas, realidad, opciones y voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros necesitamos tener las metas claras, pero no solamente yo como coach, sino el coachee, el cliente, ¿verdad? Cuando hablamos de la realidad, es que la persona, tanto el coach como el coachee, tengan clara la situación actual, el entorno, las circunstancias que rodean al cliente, la situación emocional, para poder entonces, cuando hablábamos de ese plan de acción, que sea coherente, ¿verdad?
Cuando hablamos de opciones son las diversas o los diversos caminos, posibilidades, opciones que podemos identificar para abordar este proceso. Y cuando hablamos de la voluntad es comprometerse con la acción, es decir, se supone que el coach está comprometido porque es un profesional, pero el cliente, el coachee también debe estar comprometido. Porque acuérdense que el éxito es de él o de ella, las actividades son de ellas, el discernimiento es de él o de ella, ¿verdad? Entonces, como beneficio nos va a proporcionar una guía hacia dónde nos lleven estos resultados que andamos buscando, ¿ok? Bueno, voy a dejar hasta acá esta clase pregrabada, porque a pesar de que son pocas láminas, pero hay mucho que discutir y es lo que quiero discutir en nuestra sesión sincrónica. Entonces ya lo saben, Dios mediante, nos vemos el miércoles 7:30 de manera sincrónica, ¿ok? Y esto se lo voy a alojar antes de las 6:30 del miércoles para que puedan comenzar a revisarlo. Y por supuesto, cualquier pregunta, duda o comentario, estoy a la orden. Gracias.